Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Hola amigos de Voz Dei, les deseo la gracia y la misericordia de Dios. Compartamos el Evangelio de este día sábado 7 de marzo, del Evangelio de San Lucas. Todos los recaudadores y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Entonces los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían: este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él le repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinaje. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en esa tierra y empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a volver a donde mi padre y le digo: Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y efectivamente emprendió el viaje y se fue a donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió. Corrió y lo recibió con abrazos y besos. El hijo empezó: Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes: pronto, saquen la mejor ropa y vístanlo con ella, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo encontramos. Y empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cerca ya de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué era eso. Él le dijo: volvió tu hermano, y tu padre mandó matar el novillo más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se puso furioso y no quería entrar. El padre salió y empezó a rogarle que entrara. Pero él replicó: fíjate cuántos años hace que te estoy sirviendo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Pero apenas llega este hijo tuyo, que derrochó sus bienes con mujeres de mala vida, para él sí mandas matar el novillo más gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo encontramos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, queridos hermanos, quisiera centrarme en algunas actitudes de estos personajes que nos relata el Evangelio de San Lucas en la parábola del Padre Misericordioso o parábola del Hijo Pródigo, como le llaman algunos. Pero esta parábola, queridos hermanos, nos muestra en primer lugar las actitudes de cada uno de los hijos y las actitudes del Padre. El hijo menor que pide la parte de su herencia. Lógicamente en nuestra sociedad sabemos que cuando uno pide la herencia es porque de pronto ha fallecido el dueño de todo. Y por eso nosotros podríamos decir que este hijo menor con esa actitud está queriendo matar a su padre. Pero nos muestra también cómo la felicidad o cómo la riqueza no lo es todo en la vida. Por eso dice también en el Evangelio
que aquel hombre pidió su parte de la herencia y se fue a un país lejano a derrochar todo su dinero, toda su riqueza. Cuando lo había perdido todo, empezó a pasar necesidad. Llegó hasta lo más bajo de su vida cuando empezó a descubrir que se había equivocado y que por lo tanto debía volver a los brazos de su padre. Qué gran actitud toma el padre cuando dice el evangelio: todavía estaba este hijo lejos, su padre lo vio venir y se conmovió. Sintió compasión de ese hijo que había perdido porque estaba enceguecido por el deseo del placer, por el deseo del dinero, por el deseo de su riqueza. Pero dice más aún la palabra que aquel padre corrió y lo recibió con abrazos y besos. Qué gran enseñanza nos deja hoy la palabra cuando nosotros muchas veces, en vez de ayudar a nuestros hermanos, en vez de buscar siempre cómo recibir en nuestros brazos a aquellas personas a las cuales les podemos brindar lo mejor para ayudarlas a levantar ante las caídas, vivimos nosotros de pronto juzgando, criticando. Fácilmente el padre hubiese podido decir: es que usted para qué se fue a gastarse la plata, es que usted para qué fue a llevar una vida de libertinaje, sino por el contrario, lo recibió con abrazos y besos, dice la palabra. Pero más aún dice que aquel hijo toma aquella actitud de arrepentimiento y le dice: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Por eso, queridos hermanos, podemos mirar que cada uno de nosotros que hemos cometido pecados, que hemos cometido diferentes dificultades, que hemos caído de pronto en lo más bajo de nuestra vida, hoy el Señor nos invita a que nos levantemos ante estas caídas, a que no nos quedemos en el error, a que no nos quedemos en las dificultades, sino que por el contrario el Señor nos regala una oportunidad para afianzarnos en esa inmensa misericordia. Qué gran actitud nos muestra también en el evangelio cuando aquel padre sale a convencer a su hijo, que de pronto lleno de egoísmo, que de pronto se deja llenar por la soberbia y que no quiere entrar a participar de esa gran fiesta porque aquel hijo, su hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo han encontrado. Por eso, queridos hermanos, esta palabra del evangelio de San Lucas nos muestra claramente que la lógica de Dios es muy diferente a la lógica de los hombres. Cuando fácilmente el ser humano puede empezar a juzgar y a criticar a los demás por sus actitudes negativas, por su derroche, por su manera de malgastar la vida, podríamos descubrir que la lógica de Dios nos muestra a vivir la misericordia, a vivir en la gracia que Dios nos regala, aceptando a nuestros hermanos, sin mirar los errores, sin mirar nuestras limitaciones, sin mirar nuestras equivocaciones. Que cada día podamos nosotros descubrir esa misericordia para ponerla en nuestra vida y practicarla constantemente en medio de nosotros. Al Señor que nos da su palabra, demos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.